Bien, hermanos, gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de poder estar aquí, de poder estar aprendiendo de su palabra. También le doy gracias a Dios por lo que ha hecho en esta iglesia, principalmente por lo que ha hecho en mi vida, lo que ha hecho Dios a través de siervos de aquí como Israel, sus oraciones, todo lo que está haciendo en nuestras vidas. Es una bendición el poder saber eso, hermanos, que pues Dios es el que hace las cosas en nosotros. Estos días he estado pensando que hoy en día, hermanos, vivimos unos tiempos difíciles, donde la sociedad está muy alejada de Dios, y esto propicia que la maldad vaya aumentando, que siga la gente endureciendo su corazón y que la maldad siga proliferando por todas partes, y cada vez la humanidad se haga de un corazón duro y insensible. Estamos viviendo hoy en día, hermanos, una ola de grandes circunstancias que nos llenan de temor, de incertidumbre. Ya no solo son problemas familiares en tu hogar, no son problemas solo familiares ni económicos. Estos problemas se han sumado a nuestras vidas, a nuestras cargas, y aún otros, hermanos, como el crimen organizado, en todos los sectores, en muchas áreas, las enfermedades. Hoy en día ya no es solo el cáncer ni enfermedades crónicas. Un virus ha cundido en el mundo y ha paralizado muchas cosas. Y por cierto, el gobierno, abusando de su autoridad. Y además, hermanos, desastres naturales que son impredecibles, que llenan de temor, que nos hacen divagar. Y esto y otras muchas cosas que mencioné nos hacen pensar, ¿y dónde está Dios? Mucha gente se pregunta, ¿y Dios? ¿Dónde está Dios? Todo lo que acabo de mencionar se ha encargado que muchos cristianos y gente sea dura, cristianos menguen su fe, que sean infieles a Dios. En vez de esperar en Dios, acudan a otras cosas, vayan a otras cosas. Y sobre todo, algo que ha cundido más en nosotros, nuestro carácter, salió a flote. Cada quien nos podemos dar cuenta lo que somos y lo que éramos. Y todo esto ha hecho que nuestro carácter explote y salga a la luz. Nos demos cuenta cómo es. Estos días que hemos estado viviendo hoy podrían ser tan ordinarios, tan comunes, y cada vez por la frialdad y la dureza se puede ir así uno, pensando que ya todo es normal, que lo que está pasando es normal, que todo esto es ya una vida ordinaria donde ya no hay algo más allá, otros propósitos. Pero quiero decirte, amigo y hermano, que también nuestras vidas pueden ser vidas extraordinarias. Es por eso que el tema que vamos a tocar el día de hoy le he titulado De una vida ordinaria a una vida extraordinaria. Les quiero invitar que meditemos en la vida de un discípulo de Jesús y de cómo él pudo enfrentar esas tres áreas en su vida. Cómo su fe fue menguada, cómo fue su infidelidad a Dios y cómo enfrentó su carácter o se dio cuenta de su carácter. Este personaje que vamos a analizar el día de hoy se llama Pedro. Se llama el apóstol Pedro. Antes de mencionar estas características que se enfrentó Pedro, quiero que conozcamos un poco acerca de
del apóstol Pedro, o antes conocido como Simón, vamos a conocer un poco acerca de él. Primero, este personaje, se sabe que él era hombre sin grandes estudios, hasta lo consideraban del vulgo. Lo podemos ver ahí en Hechos 4:13, que se va a proyectar en sus pantallas. Vamos a tener una serie de textos que les pido que abran sus Biblias y traten de irme ahí alcanzando con los textos, y si no alcanzara a buscarlos, se van a estar proyectando. En Hechos 4:13 dice: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Se decía que era del vulgo, sin letra. Él era originario de Betsaida. Lo podemos ver en Juan 1:44. Juan 1:44 dice así: y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Y se dice que Pedro vivía en Capernaum. Lo podemos también ver ahí en Marcos 1:21. Dice: y entrando en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y dice el 29: al salir de la sinagoga, vinieron a la casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Entonces fueron a Capernaum a enseñar la palabra con Jesús. Saliendo de ahí dice que fueron a la casa de Simón, Andrés, Jacobo. Entonces ahí vemos que ahí vivía este Pedro. Eran dos ciudades a la costa del mar de Galilea. Él estaba casado, vivía con su esposa, probablemente con sus hijos. La Biblia no menciona cuántos hijos tenía, pero sí menciona también que vivía con su suegra. Lo podemos ver en Marcos 1:30, que dice: la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Y además, Pedro, Jacobo y Juan eran compañeros de pesca. Pedro era pescador, lo vemos en Lucas 5:10, dice así: y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombre. Ahí vemos que eran compañeros de Pedro, de Simón. Asimismo, Pedro conoció a Jesús a través de su hermano Andrés, Andrés iba siguiendo a Juan el Bautista, escuchando el Evangelio y escuchando que Jesús era el Cristo. Pedro había escuchado a Juan el Bautista que Jesús era el Cristo. Y entonces, cuando esto sucedió, y cuando empezó a escuchar a Jesús, empezó a escuchar que Jesús mismo decía que Él era el Cristo. Y cuando se dio cuenta, enseguida fue por su hermano para que conociera a Jesús. Lo podemos ver en Juan 1:35-36, que dice así, está ahí proyectado. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Entonces, cuando Jesús estaba diciendo esto, Andrés pues fue inmediatamente por su hermano Simón, que todavía no se llamaba Pedro. Y Jesús, cuando se lo encontró, le puso otro nombre. Le puso Cefas en arameo, o Pedro en griego, que significa piedra. Lo podemos ver en Juan 1:40-42. Juan 1:40-42. También está ahí proyectado en sus pantallas. Dice: Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 12 que había oído a Juan, y habiendo seguido a Jesús, halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo.
y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús a Pedro, dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Más tarde, Jesús llamó a Pedro oficialmente como su discípulo. Eso lo vimos en Lucas 5:11 cuando iniciamos esa lectura, cómo Jesús llamó a Pedro, que lo encontró pescando y le dijo: te haré pescador de hombres. Entonces ahí vemos cómo Jesús llama a Pedro, su llamamiento de Pedro. Entonces, una vez conociendo de Pedro, sabiendo más o menos un poco de contexto de lo que él era, ahora sí, vamos a ver cómo Pedro, cómo este discípulo, cómo este hombre, pues se enfrentó estas tres áreas en su vida, que fue su fe, su infidelidad y su carácter. Primero, Pedro tenía una fe muy apagada, muy raquítica, pero se fue apagando por las circunstancias adversas que había en su alrededor, por todo lo que veía. Lo podemos ver en Mateo 14, 22, 32. Mateo 14, 22. Vamos a darle lectura. Mateo 14, 22. Dice así, está en sus pantallas. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba ahí solo. Y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse, y dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano y asió de él, y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. En Pedro vemos que en sus comienzos, en sus principios, no fue un gran ejemplo de fe. En su comienzo, pues, batallaba. No podemos ver así como un gran ejemplo de Pedro, porque cuando él vio las circunstancias, la tempestad, lo que estaba pasando, dice la palabra de Dios que tuvo miedo al ver eso. Tuvo miedo y comenzó a hundirse. Y aún así, todavía él clamó a Jesús y le dijo: Señor, sálvame. Y al momento Jesús respondió inmediatamente y asió de él y lo levantó. Y le dijo estas palabras: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Después de que Jesús había alimentado a las multitudes, antes de esta ocasión había alimentado a miles de personas, y todavía Jesús les dice: suban a la barca y nos vemos allá en la otra ribera, o sea, dándole seguridad que allá se iban a encontrar, que allá los veía. Aún así menguó la fe de Pedro, y Pedro terminó hundiéndose sobre las circunstancias y el temor que lo aterrorizó y quitó su mirada de Jesús. Y esto, hermanos, vemos que siempre va a haber circunstancias en la vida que nos van a querer quitar la mirada de Jesús. Siempre va a haber cosas, siempre va a haber problemas, siempre
va a haber enfermedades, siempre vamos a batallar con muchas cosas que nos van a estorbar, e incluso hasta el mismo trabajo, el afán, incluso hasta el dinero, nos va a quitar la mirada de Jesús. Vamos a voltear a ver otras cosas menos a Jesús y vamos a empezar a bajar nuestra fe. Pero Pedro empezó a bajar su fe porque él veía que la tempestad era grande, no era cualquier tempestad. O sea, pareciera que todo lo que estaba él pasando, no había algo que lo pudiera calmar. Y hay veces que nosotros pensamos que nuestros problemas son más grandes que Dios, que el poder de Dios. Te pregunto, hermano, amigo, tus problemas, tu situación, si estás enfermo, cualquier cosa, ¿es más grande que Dios? Claro que no. No hay nada más grande que Dios. Dios es el único que puede hacer de nosotros, levantarnos como a Pedro, pero clamemos. Ahí vemos cómo Pedro menguó su fe. Segundo, la infidelidad a Dios que Pedro le hizo. Les pido que vayamos a Lucas 22. Lucas 22, vamos a dar lectura del 33 al 34. La infidelidad de Pedro. Lucas 22, 33 y 34. Y le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. De ese mismo capítulo, el 54 y el 62, vemos cómo reaccionó Pedro ante lo que acababa de decir. Dice el 54 al 62. Y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote cuando prendieron a Jesús. Y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también éste estaba con él. Pero él lo negó diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Y como 1 hora después, otro afirma diciendo: verdaderamente también éste estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de las palabras del Señor que le había dicho antes: que antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro niega a Jesús 3 veces. Y aparte, no, más bien no aparte, sino que también Jesús sabía que lo iba a negar. O sea, Pedro le da un voto de confianza a Jesús y le dice: aunque si te quieren matar, yo voy a ir también. Y le dice: a donde quiera que tú vayas, yo iré. Y Jesús sabía que lo iba a negar. Hoy en día, hermanos, amigos, muchas personas e incluso cristianos afirman amar a Jesús, pero por desgracia no son o no somos tan leales de verdad. Ser realmente leal a Cristo implica muchas cosas, como por ejemplo ver sus enseñanzas, ver su palabra, ver lo que está haciendo en nosotros, ver nuestro testimonio mismo como una oportunidad en obedecer a Dios. Y cuando hablamos de su palabra es porque hay que esforzarnos en comprenderlas, en vivir su palabra,
en lo que aprendemos de las predicaciones y vivir. Incluso cuando algunas enseñanzas o algo de su palabra de Dios nos sorprenda y no encaje con lo que queremos o no encaje con lo que pensamos. Y las pasamos como desapercibidas. Pero nosotros, ¿cuántas veces hemos negado la existencia de Dios? No, hay veces que no necesariamente tenemos que negarlo como Pedro, así tan sorpresivamente, de decir, no, yo no soy cristiano. O incluso podría haber casos que sí lo hacen, o que dejamos de comportarnos bien, o no oramos. Por ejemplo, estamos en un lugar para comer y no oramos por temor a ser vistos, por qué dirán, y nos guardamos la oración porque nos da miedo. O sea, negamos ser cristianos, negamos que somos hijos de Dios, negamos a Cristo de muchas maneras, de muchas formas. ¿Cuántas veces hemos negado a Jesús? E incluso hay veces que también cuando queremos citar un texto en algún lugar, hay veces que nos detenemos porque nos da temor a las críticas, a qué dirán, cómo nos verán. ¿Cuántas veces hemos buscado consejo en otras personas que ni siquiera conocen de la palabra de Dios, que ni siquiera han conocido a Cristo personalmente, y ahí vamos a pedir consejo y sobre eso actuamos? Eso es una infidelidad también a Dios. O sea, nosotros tenemos la palabra, tenemos los recursos y vamos a otras personas que sabemos que ni saben lo que Dios sabe sobre el matrimonio, sabe sobre cómo tratar a nuestra esposa, y vamos a pedir consejo con alguien que ni siquiera sabe de los principios de Dios. A Dios se le puede negar de muchas formas. También dándole prioridad a acciones que no edifican nuestras vidas. ¿Cuántas series de televisión que no nos edifican? ¿Cuánto tiempo invertimos en otras cosas, en el Facebook? Ahora, hoy en día, en los videojuegos, tan solo en el famoso TikTok, que ahí se te va el tiempo, en los famosos memes, el internet, todo eso. En decisiones que te van a llevar a un estado peor en el que estamos o en el que estamos viviendo en este momento. Hay muchas formas de serles infiel a Dios, y nuestra Biblia ahí cerrada, empolvada. Pedro se enfrentó con esta infidelidad. Tercero, su carácter. ¿Cómo era su carácter y su comportamiento? Pedro pasaba de un extremo al otro extremo. Cambiaba radicalmente. Era inestable emocionalmente. Lo podemos ver en Juan 13, que se va a proyectar. Juan 13, 6, 9. Juan 13, 6 al 9. Dice así: Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: No me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Y le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Sabemos su actitud de Pedro, que cómo cambiaba. Primero estaba enérgico diciendo: No, Señor, ¿cómo crees? No me lave los pies. Y de repente, de un momento a otro, cuando escuchó la réplica de Jesús de que si no le lavase los pies no iba a tener parte con él, inmediatamente reaccionó Pedro y dijo: No solamente los pies, sino las manos, la cabeza, báñame, dijo. Cambió. O sea, Pedro era un hombre que cambiaba su temperamento rápidamente. Pedro representa una de las combinaciones más implicadas o más complicadas de coraje y cobardía que se haya visto nunca sobre la tierra. Era tan inestable y variable.
que permitió que una criada, lo acabamos de ver hace rato, importunara hasta el punto de negar a Jesús. O sea, la criada que le decía, tú estabas con él, o sea, lo importunó tanto que hizo que negara a Jesús. A Pedro no le gustaba ser avergonzado por lo que se ve, no le gustaba que decían, tú andabas con Jesús, le causaba vergüenza, ¿o qué? Que lo negó 3 veces. Pedro era valiente, era valentón, era de esos de que no podía ser amenazado o algo así porque reaccionaba. Lo podemos ver en Juan 18:10. No está ahí en sus pantallas, lo vamos a buscar en sus Biblias. Juan 18:10 dice así: entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Pedro, cuando vio que venían a prender a Jesús, vio a los alguaciles, a los sargentos que venían con el sumo sacerdote, él enseguidamente, ni siquiera le dijeron nada, él desenvainó su espada y no lo pensó 2 veces, ¡fum!, le cortó la oreja a Malco. Pedro era valentón. O sea, y fue actuado por su carne, por su temperamento, a lo mejor porque se dejó guiar por su carne, era a lo mejor un poco iracundo, o sea, respondía. Y le cortó la oreja a Malcolm. Increíblemente ese episodio, cómo lo han de ver, cómo se han de ver sorprendido los demás al ver cuando cayó la oreja, cuando se la cortó, y que su reacción fue tan rápida de Pedro. Y muchas otras cosas también, cuando Pedro estaba sobre la barca, cuando resucitó Jesús y ellos se fueron a hacer una pesca, que regresaron a sus cosas cotidianas. Y dijo Pedro, yo me voy a pescar, y unos de sus discípulos le siguieron. Y cuando vio que Jesús llegó, Pedro fue el intrépido, el que agarró y ni siquiera dijo rememos, se aventó de la barca y corrió hacia él. Pedro era de un carácter, muchos dicen que fuerte, pero se ve que era de un carácter débil, porque respondía conforme él reaccionaba, conforme a lo que él le movía. También lo vemos que los mismos evangelios nos manifiestan bastante esto, y Pedro lo sabía. Lo vemos en Lucas 5:8, que aparecerá ahí en sus pantallas. Lucas 5:8 dice: viendo esto, Simón cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Vemos que el mismo Pedro sabía lo imperfecto que era, y lo imperfecto y necesitado de Jesús, y sabía que mismo Pedro sabía que era impulsivo. A veces Pedro no sabía ni lo que estaba diciendo ni lo que hacía. Hablaba cuando no debía de hablar. Es inevitable, hermanos, que nos dejemos, o es inevitable compararnos con Pedro. Realmente vemos a Pedro y decimos como que tengo algo de Pedro. Es inevitable compararnos con Pedro de la misma manera, porque siempre nuestro carácter sale a relucir, más hoy en día, ahorita que más se pide que uno esté en casa, en la familia, el carácter es lo primerito que sale. Ahorita me he dado cuenta que, aparte de la situación, ahorita mi esposa ha estado en cama. Me ha costado que hay veces cocinar, la mayoría de veces calentar, porque gracias a Dios la familia pues provee de alimentos y los tengo que calentar. Entonces mi carácter sale ahí, o sea, sale ahí mi desesperación, decir niños esto, niños los otros, y sale el carácter. O sea, es inevitable compararnos con Pedro. Nuestro carácter, ¿cuánto ha reflejado hoy en día? Muchas situaciones de nuestra vida Dios está marcando qué hacer, cómo actuar, cómo comportarnos, cómo llevar las cosas, cómo enfrentar esos tiempos de crisis. Dios siempre nos lo ha dicho, pero a veces
influye más nuestro carácter y experiencia para objetar cualquier crítica o corrección y no hacer lo que Dios está pidiendo. O sea, siempre nuestro carácter sale y no hacemos lo que Dios está pidiendo que hagamos día con día. ¿Cuántas veces Dios no nos ha dicho cómo comportarnos? Cómo tratar a nuestra esposa, cómo tratar a nuestros hijos, a las personas, a nuestros mismos hermanos en la fe, a otras personas que no conocen de Cristo. ¿Cuántas veces la Biblia no nos ha enfrentado y nos ha dicho cosas como que ama a tu hermano? Pero ¿acaso, les pregunto, estaremos obrando bajo la testarudez de Pedro? Así en su terquedad, en su necedad o en su temperamento de arrebatado. Porque el reino de Dios y su justicia, ¿qué nos dice? Ama a tu prójimo. Perdona 70 veces 7. Dice en Mateo 5, 43, 44, dice así. Porque el mundo nos dice, si pegas, pégale, no te dejes. Si te muerde, muérdelo. Si te da, dale. Si te invitó, invita. Eso es lo que el mundo nos dice. Pero Dios, ¿qué nos dice? En Mateo 5, 43, 44 dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Mi pregunta es, ¿oras y bendices por tu jefe que es gritón, regañón, posesivo e impulsivo? ¿O le haces bien a tus enemigos, a los que te han robado, a los que te has dado cuenta que te han hecho un mal o que están hablando mal de ti? ¿Oras por ellos? ¿Oramos por ellos? ¿Acaso no debemos de perdonar los 70 veces 7? Dios nos está diciendo lo que tenemos que hacer. ¿O eres de las personas que al más mínimo ofensa o error, de inmediato reaccionas igual o peor? Pregúntate esto. Tal vez ¿reaccionas igual o reaccionamos igual? ¿Te has preguntado esto? Si la respuesta es sí, quiero decirte una cosa. Aún no estás o no estamos restaurados como lo que espera Dios de ti ni de mí. Nadie más que el enemigo sabe cómo somos, cómo nos comportamos, qué cara damos, qué tan fieles somos a Cristo. Hermanos, amigos, no juguemos a ser cristianos. No demos una fachada. No demos apariencias. Porque Satanás no apariencia a ser Satanás. Él es Satanás y la misma Biblia dice que es león rugiente. Él está esperando en qué momento te alejas un poquito y te devora. Seamos sinceros, hermanos, delante de la palabra de Dios. Seamos sinceros, hermanos. ¿No te ha pasado a ti que algunas veces hablamos sin pensar? Hacemos cosas sin analizar lo que vamos a hacer, o decimos cosas antes de decir o opinar. Y la mayoría de veces tendemos a ofender, a maltratarnos, a decirnos cosas fuera de contexto o cosas que pensamos o que sentimos, y sobre de esas actuamos. O sea, nos imaginamos que esta persona no me habla por esto, ahora yo actúo así. Si nos comparamos con estas personas o con estos ejemplos, y te pregunto, ¿has actuado tú así? Tal vez la respuesta podría ser sí, no una vez, muchas. Pero te voy a decir una cosa, no te preocupes. Es un buen síntoma
que somos imperfectos y que necesitamos de Jesús. Y Jesús a partir de ahí nos puede restaurar. A pesar de estas tres cosas que enfrentó Pedro y quizás nosotros hemos enfrentado, Dios nos puede cambiar, nos puede hacer a su manera. Te voy a decir por qué. Porque Dios no quitó la mirada de Pedro a pesar de cómo era Pedro, a pesar de su carácter, a pesar de que lo negó 3 veces, a pesar de que le fue infiel, a pesar de que su fe no se quedó clavada en Jesús, a pesar de que las circunstancias lo dejaron vencer por el temor y perdió y menguó su fe. A pesar de eso, Dios no quitó la mirada de él. Fíjense lo que hizo Jesús. Jesús pacientemente enseñó y corrigió a Pedro. Lo vemos en Mateo 16, 21 al 23, que se va a proyectar. Mateo 16, 21 al 23. Dice así: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos lo que era necesario: ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo: Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Tremenda corrección de Pedro. Aquí vemos también cómo Pedro era. A ver, Pedro siempre era el que andaba hablando, el que andaba diciendo. Pedro era el aventón, el que decía, y le dice aquí: Señor, que no te acontezca esto. Pero Jesús le dice: quítate de delante de mí, Satanás. ¿Te imaginas que tú escucharas una corrección así? Sería difícil, ¿no? Imagínense si Pedro, ¿cómo era? Pedro tenía la facilidad de una vez que escuchó eso, ¿qué hacer Pedro? Con su carácter, ¿qué era? Agarraba y se iba, y cambiaba de repente. Pero no, o sea, tuvo una buena actitud. Pedro dijo, Pedro se quedó pensando, pero Jesús le dijo, en otras palabras le quiso decir: mira, Pedro, lo que tú estás pensando está mal. No te pongas, no me impidas el paso. Mejor apóyame, ponte atrás de mí y apóyame. Haz esto, apóyame en lo que te estoy diciendo. Y Pedro pues no vigiló sus comentarios. O sea, aunque lo que le decía Pedro no era algo malo, era algo bueno. Le decía: Señor, que no te acontezca esto. No, hasta le puedo decir: puede ser otra manera. Probablemente Pedro le hubiera dicho: di que soy yo, aunque si lo negó no iba a decir eso. Pero Pedro, tremenda corrección que le hizo el Señor Jesús. Hay veces que nosotros tenemos estos mismos comentarios y estos pensamientos. En vez de ponerlos en el lado de la obra de Dios, de lo que Él quiere hacer en nosotros, debemos de cuidarnos, porque las podemos poner en el lugar de Satanás, apoyando ideas de Satanás, porque no necesariamente son cosas malas como lo que decía Pedro. Pedro quería contribuir, pero pues realmente Jesús le dijo: no, Pedro, eso no. Mejor lo corrigió. Debemos de tener la misma actitud que Pedro. ¿Cuánto podemos aprender de Pedro tan solo de esto? O sea, hay veces que ni siquiera nos digan una pequeña corrección. O sea, y nos basamos a nuestra experiencia, a lo que pensamos, a lo que decimos, y no queremos ser corregidos por algo, y probablemente sea así. Proverbios 4:13, ¿qué nos dice? Que va a aparecer en sus pantallas. Proverbios 4:13 dice: retén el consejo y no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. Solamente si aceptamos con humildad la corrección y la disciplina de la corrección, podremos acercarnos a Jesús cada vez más. Pedro, él nomás se quedó
así como de a 6, porque con su carácter que tenía, pudo haber salido, pero él la detuvo. Él dijo, órale, pues está bien. Y sin duda se quedó pensando. Y Pedro la aceptó porque en su corazón, porque en el fondo había un corazón bueno de Pedro. Había algo bueno en su corazón. Lo vemos cuando lo confrontó igual el mismo Señor en Juan 6:67. Dice así: dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? En esta porción vemos que Jesús veía un corazón bueno en Pedro, porque lo que estaba diciendo Jesús, lo que acababa de decir los fariseos, los sacerdotes, a los que estaban ahí escuchando, lo que estaba diciendo Jesús no les parecía bueno. Les decía, dura es esta cosa, ¿quién la puede escuchar? Y muchos de sus discípulos se fueron, y como que los discípulos también se querían ir. Los 12 principales discípulos de Jesús más cercanos se quedan viendo como diciendo, vámonos. Y Jesús como que percibió eso y le dijo, ¿acaso también ustedes se quieren ir? Órale. Y fíjense, la pregunta iba dirigida a los 12 y Pedro es quien responde. Y su respuesta es una de las más memorables de Pedro. En Juan 6:68 dice así: respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Dentro del fondo del corazón de Pedro había algo, y Jesús lo sabía y lo veía. También cuando Cristo le preguntó en Mateo 16:13 al 17, vamos a leerlo. Acompáñenme ahí en sus pantallas, lo voy a leer. Dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, algunos de los otros Jeremías o algunos de los profetas. Y le dijo: ¿y vosotros? ¿Quiénes decís que soy yo? Fíjense. Y luego respondió Simón Pedro y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pedro contestó sin pensarlo, enseguida así lo dijo. Pero Cristo le dijo: mira, lo que tú acabas de decir no viene de los hombres. Le dijo: esto solamente lo puede decir mi Padre, pero no se lo puede decir Dios a cualquier persona. O sea, Dios vio en algo a Pedro que le hizo ver eso, le hizo ver que él era el Hijo del Dios viviente. Y en efecto, Dios le había permitido a Pedro comprender una de las enseñanzas más divinas y más importantes que se hayan revelado jamás: la identidad de Cristo como el Mesías, porque Dios sabía que había algo dentro de Pedro. Y vamos a ver a continuación cómo terminó el resultado de Pedro, lo que Dios hizo en este hombre. Fíjense, a pesar de cómo era Pedro, a pesar de que lo negó, de todo lo que hizo, Dios sabía que había algo. Y porque también dentro de su corazón había fidelidad, pero los cambios, las circunstancias lo hacían divagar, su carácter, sus reacciones lo hacían pues caer, menguar. Lo que Dios hizo en este hombre le otorgó a Pedro un honor al iniciar la iglesia de Cristo. No le dio un puesto superior a los de los otros apóstoles, como algunos afirman, sino que le confesó, más bien le confió las llaves del reino. Le confesó el honor de que él tendría el privilegio de abrir el evangelio, el reino de Dios, a 3 grupos: a los judíos, a los samaritanos y a los gentiles. Dios lo quiso usar así a Pedro. Después en la predicación en Hechos de Pentecostés 2, fue Pedro el quien estaba predicando. Y en la casa de Cornelio era Pedro quien estaba predicando. Estaba abriendo el evangelio, Pedro.
y se convirtían miles de personas de Pedro. También Pedro venció el miedo. Pedro venció el miedo de las circunstancias que lo rodeaban o que lo hacían temer. Lo podemos ver en Primera de Juan 4:18. Primera de Juan 4:18 dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en amor. Primera de Juan 4:18. Esto lo dijo Pedro. Esto lo dijo Pedro, que ya no tenía temor. ¿Por qué? Porque tenía el perfecto amor. También Jesús perdonó la infidelidad de Pedro. Después de haberlo negado, y Jesús sabía que lo habían negado, y sin duda Jesús sabe cuántas veces lo hemos negado y cuántas veces lo vamos a negar. Pero aún así Jesús perdonó la infidelidad de Pedro. Lo podemos ver en 2 Timoteo 2:13 dice: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Jesús fue fiel a pesar de que Pedro no. E igual con nosotros. Jesús es fiel con nosotros. Si nosotros somos infieles a Él, Él permanece fiel. Y tenemos las mismas oportunidades que Pedro. Pedro también una y otra vez necesitaba corrección. El Señor la dio con paciencia, y Pedro sabía que necesitaba corrección. Y Jesús, con paciencia y firmeza y amor. El Maestro Jesús siempre ha buscado discípulos, estudiantes, hombres, aprendices que quieran ser corregidos. Él busca hombres. Si tú te sientes que te hace falta o muchas cosas por corregir, Jesús te está buscando a ti. Él busca hombres dispuestos a ser corregidos. Lo vemos en Salmo 32:8, que dice así: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Dios quiere hombres así. Él está fijando tal vez sus ojos en ti, en mí. Él quiere que nos dejemos corregir. Y además, Jesús vio a Pedro. La primera vez que en el primer encuentro que Jesús vio a Pedro, lo vio no como lo que era, sino como lo que podría ser en el futuro. Porque le dijo, cuando se encontró, en su llamado le dijo, Jesús le llamó Simón, le puso Pedro. Que Jesús veía una vida firme en el interior de Pedro. En Filipenses 1:6 dice: estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hermano, Jesús va a terminar la obra contigo, pero necesitas ser ese siervo fiel, ese siervo que te dejas moldear, que lo sigues, que lo buscas, que con todo y tus imprudencias o sin pensar o actuar o tus arrebatamientos, Él va a terminar la obra que comenzó en ti. En su vida adulta, Pedro pasó tiempo con el apóstol Juan Marcos. En Primera de Pedro 5:13 dice: la iglesia que estaba en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saluda. Ahí vemos cómo Pedro estaba con Marcos ya en los últimos días de su vejez. Y Marcos escribe, Marcos basado en los recuerdos de Pedro en los tiempos de Jesucristo. Pedro también escribió 2 epístolas, primera y segunda epístola de Pedro, en el año 60
y 68 después de Cristo. Dios lo usó hasta para 2 cartas. Y también Jesús le dijo a Pedro que moriría como un mártir. Juan 21, 18, 19 dice así. Juan 21, 18, 19. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde quieras, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Esta profecía que Pedro murió como un mártir, se cumplió. Se cumplió. Muchos afirman que fue crucificado, invertido, y probablemente así murió crucificado. Pero lo que afirman muchos, o lo que tratan de decir, es que Pedro murió en Roma. Pero la verdad es que la historia ni la Biblia nos dice dónde murió, pero sí murió como un mártir. Jesús, amigo, hermano, busca personas ordinarias, personas como Pedro, que eran pescadores, trabajadores, que se decía que era del vulgo, que eso hoy lo podemos ver como si dijéramos un analfabeta, pero hoy en día ya no existe eso, porque hay muchos recursos para ser nosotros autodidactas, podemos estudiar de muchas maneras, pero en aquel entonces Pedro así era, y aún así, en una vida ordinaria, Dios quiso usarla. Porque mientras Pedro predicaba y hacía y todo lo que Dios hizo a través de él, Dios lo usó. Y esta vida tan ordinaria como la que podemos sentir hoy en día, terminó siendo una vida extraordinaria de la vida de Pedro. Nosotros, todo lo que tiene Pedro lo tenemos nosotros. Tenemos el Evangelio. Podemos ir y decírselo a otras personas para que conozcan de Cristo. Tenemos la fidelidad de Dios. Él es fiel con nosotros, a pesar de que nosotros busquemos otros medios para hacer y querer hacer las cosas que nos están turbando el día con día. Estas enfermedades, esta pandemia, el gobierno, todo esto, Dios puede hacer el cambio en nosotros. Dios puede hacer que nosotros lo vivamos de otra manera, porque esto lo vivió Pedro. Esto lo puedes vivir tú, lo puedo vivir yo, porque las circunstancias que le rodeaban a Pedro no eran tan fáciles. Morir como un mártir era fácil. Tú vas a morir como un mártir, no lo sabes. Pero Pedro terminó su vida siendo extraordinaria. Nosotros tenemos lo mismo que Pedro. Y te quiero invitar que lo tomes, que lo hagas, que lo hagamos. Tenemos las mismas oportunidades. Y a pesar de lo que esté pasando en el mundo, afuera, nuestras enfermedades, nuestros problemas, nuestras carencias, nuestras incapacidades, Dios es más poderoso que eso. Y tu vida no va a ser ordinaria, va a ser extraordinaria, porque Dios la puede usar. Dios te puede usar cualquiera que sea tu situación. Y además Dios te quiere usar. Y algún día va a terminar la obra que Él empezó en ti. Esta es la invitación que te quiero hacer. Y te quiero desafiar a eso, que meditemos en eso. Meditemos en cómo Pedro superó todas estas pruebas. E incluso nosotros las estamos enfrentando. Pareciera que todo se va a acabar, pero no se ha acabado. Podemos seguir adelante. Dios nos quiere y nos ha visto y nos ha llamado a algunos y a otros también para su iglesia, para su gloria, para un encuentro personal con Cristo. Dios te ha llamado.
Probablemente lo estás dejando esperar mucho tiempo, pero Dios va a ser paciente y te va a estar esperando. No le hace que lo niegues cuantas veces quieras. Dios va a estar ahí, tenlo por seguro, porque Él es fiel. Esta es la invitación que te quiero hacer, y que meditemos en la vida de Pedro. Y gracias a Dios por su palabra, y gracias a Dios porque podemos ver cómo un hombre terminó siendo extraordinario. Vamos a orar, hermanos, amigos. Les invito que ahí en sus hogares inclinemos nuestro rostro y oremos a nuestro Dios, que Él es fiel, que Él está con nosotros, no nos va a dejar. Oremos. Bendito Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Dios mío, porque en tu palabra encontramos hombres como a Pedro, que son personas ordinarias, Dios mío, y también hombres como tú, que nos han dado mucho ejemplo, y te pido que nos ayudes a perseverar en esta situación, en estas crisis que se han estado dando, tanto familiares, económicas, de salud. Ayúdanos, Dios mío. Fortalécenos como a Pedro. También a nosotros danos la capacidad de entender tu palabra, vivirla y esforzarnos por ella, por hacerla, por escucharte, por meditarla, por aplicarla a nuestras vidas. Te damos gracias porque en tu palabra vemos que eres fiel y sabemos que no nos vas a dejar. Te quiero poner este tiempo en tus manos, Dios mío, y te pido por cada persona, cada hermano que esté viendo este culto, que pueda meditar en esto, en tu palabra, en lo que hiciste en Pedro. Y gracias por ese testimonio que dejaste impregnado en tu palabra de Pedro. Te quiero pedir por tu iglesia, Dios mío, que nos ayudes, nos llenes de fuerza. Te pido también por el pastor, que lo fortalezcas día con día, que lo llenes de fuerzas, que le des entendimiento y capacidad para dirigirse en cuanto a sus labores y repartirse en lo que tiene que hacer. Te damos gracias por todo, porque eres bueno, eres fiel, y porque en ti tenemos esperanza, Dios mío. Y porque a ti te podemos decir: ¿a quién iremos, Señor, si solamente tú tienes palabra de vida eterna? Y en eso estamos, Dios mío, en esta noche, aprendiendo de tu palabra. Te damos gracias por todo y te lo pido y te lo ruego que nos sigas ayudando. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.